En 1844, algo realmente impactante ocurrió en la historia religiosa de Estados Unidos. Para entender qué pasó, vamos a sumergirnos en la perspectiva que nos ofrece el capítulo 22 de El conflicto de los siglos. Esta es la pregunta que nos va a guiar. Y no es solo un número, ¿eh? Detrás de esa cifra hay una crisis de fe profundísima que lo cambió todo para miles de personas. Vamos a ver por qué. Curiosamente, todo esto no empieza con una división, sino todo lo contrario, con un movimiento de avivamiento. Un hombre llamado Guillermo Miller, junto con sus colaboradores, empezó a predicar sobre la segunda venida de Cristo con una meta muy clara: preparar a los cristianos de todas las iglesias para ese evento que creían inminente. Las propias palabras de Miller son contundentes. Su objetivo nunca fue dividir. Él quería ser útil para todas las iglesias, despertar la fe, llamar a la gente a una experiencia cristiana más real sin andar creando una nueva secta. De hecho, la mayoría de los que aceptaban su mensaje simplemente se unían a las iglesias que ya existían. Pero, de repente, la situación dio un giro de 180 grados. Lo que al principio se veía con buenos ojos porque ayudaba a crecer a las iglesias, pronto se convirtió en un gran punto de conflicto. Los líderes y pastores de esas mismas congregaciones empezaron a oponerse, y de forma muy abierta, a la doctrina del advenimiento. Y ojo, esta oposición no fue para nada pasiva. El liderazgo de las iglesias tomó medidas muy activas para callar el mensaje. Prohibieron que se predicara desde sus púlpitos. Le negaron a sus propios miembros el derecho a ir a reuniones sobre el tema, o incluso a hablar de su esperanza. Esto, claro, puso a los creyentes en una situación súper complicada. El dilema era tremendo. La gente se encontró en una encrucijada. ¿A quién ser leal? ¿A la institución de su iglesia, que les pedía guardar silencio? ¿O a lo que ellos creían que era un mensaje directo de la palabra de Dios? Para ellos, someterse a la iglesia significaba ignorar las profecías que estaban estudiando. Y eso simplemente no era una opción. El resultado de esta crisis, un éxodo masivo. En un solo verano, unas 50,000 personas tomaron la decisión, seguramente muy dolorosa, de separarse de las congregaciones que amaban. Sintieron que no les quedaba de otra si querían seguir siendo fieles a su conciencia y a Dios. ¿Y ahora qué pasó después de esto? Bueno, según la fuente que estamos analizando, tras el rechazo de este mensaje, se notó un cambio muy marcado. Una decadencia espiritual bastante evidente en casi todas las iglesias del país. Fue algo que se comentó mucho, tanto en la prensa como desde los mismos púlpitos de la época. Aquí tenemos un testimonio de primera mano. Un pastor muy respetado, el señor Barnes de Filadelfia, describe una escena un poco desoladora, ¿no? Dice que ya no hay crecimiento espiritual y que la gente se está enfocando más en lo mundano, en los negocios. Su lamento era que el foco se había movido de lo espiritual a lo material. Y no fue un caso aislado. El profesor Finney, otra figura muy influyente, decía prácticamente lo mismo. Habla de una apatía espiritual que estaba por todas partes, donde los miembros de la iglesia se parecían cada vez más al mundo, perdiendo eso que los hacía diferentes. A ver, es clave entender el argumento central aquí. Esta oscuridad espiritual no se presenta como algo casual o un castigo de Dios porque sí, no. Se argumenta que fue el resultado natural, la consecuencia directa de que las personas y las instituciones le dieran la espalda a una verdad que se les estaba presentando. Causa y efecto. Para explicar este fenómeno, la fuente se va a la interpretación profética. Y para eso, introduce un símbolo bíblico muy conocido, Babilonia. Lo usa para describir la condición de las iglesias que rechazaron el mensaje del advenimiento. Ok, ¿y qué significa Babilonia en este contexto? La palabra viene de Babel, que significa confusión. Y en la Biblia se usa para hablar de sistemas religiosos que han caído en la apostasía, o sea, que se han desviado de la verdad original. Para entender mejor el argumento, el texto usa una metáfora potentísima, la de un matrimonio. La relación de Cristo con su iglesia es como la de un esposo y una esposa. Una iglesia pura es fiel, como una novia. Pero cuando esa iglesia empieza a buscar el favor y el poder del mundo, se la considera infiel como una esposa adúltera. El libro de Apocalipsis describe a esta iglesia apóstata, a Babilonia, con símbolos muy vívidos. Se habla de riqueza, de persecución a los fieles, la sangre de los santos y, un punto crucial, de una alianza prohibida con los poderes políticos del mundo, o sea, los reyes de la tierra. Históricamente, el texto aplica este símbolo primero a la iglesia de Roma. Y aquí viene el punto clave del argumento. La fuente sostiene que el término Babilonia y la profecía de su caída no se aplican solo y exclusivamente a Roma.
Se argumenta que se aplica a cualquier grupo religioso que, aunque haya empezado de forma pura, se corrompe al seguir el mismo patrón, imitar las prácticas del mundo y aliarse con el poder secular en vez de confiar solo en Dios. Y esto nos lleva a la recta final del argumento. Una interpretación del pasado que, según este texto, se convierte en un mensaje con implicaciones superurgentes para el futuro. Según esta perspectiva, la caída moral que se vio en 1844 fue solo el comienzo. Se ve como un proceso que va avanzando poco a poco. El cumplimiento final de la profecía, o sea, la unión total y completa de la Iglesia con el mundo, se presenta como un evento que todavía está en el futuro. Y es en ese contexto futuro que la Biblia lanza un llamado que resuena con fuerza. Es una exhortación directa a la gente de fe que todavía está dentro de estos sistemas caídos para que se separen de ellos, para que no terminen siendo parte de su corrupción. Y así, un evento del siglo XIX nos deja con una pregunta que es profundamente actual. La historia de esos 50.000 creyentes nos obliga a reflexionar sobre qué es la fe, qué es la autoridad y qué es la verdad. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿qué define realmente la lealtad espiritual hoy en día?